Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Estamos en un nuevo capítulo del podcast Hilos de Tinta. Yo soy Jessie Chamorro Salas, autora, investigadora, autora de Corsé, y hoy estamos en nuestro quinto capítulo. Pueden ver en pantalla quién tenemos el día de hoy. Tenemos un invitado bien especial, porque es un invitado que viene de otra área distinta a la de la ficción, que hemos trabajado, con la cual hemos conversado en otros capítulos con distintos autores. Francisco Díaz Céspedes es autor, creador maipucino, investigador también, es profesor de historia, profesor de filosofía y se ha dedicado a realizar distintos proyectos en relación con justamente la divulgación filosófica y el trabajo patrimonial actualmente, sobre lo cual también vamos a conversar. Bienvenido, Francisco. Hola Jessy, muchas gracias y un saludo a todos quienes escuchan, ven en sus distintas horas a Hilos de Tinta, que ha sido muy significativo para el desarrollo de quienes aman la literatura y la cultura. Ay, muchas gracias por tus palabras. Estamos ahí aportando con un granito de arena a la difusión de libros y de autores, que es lo principal. Hay espacio para todos, todas, y la idea es que todos también puedan brillar y dar a conocer sus obras. Y agradezco tus palabras. Tú también eres profesor, al igual que yo. Sí, hemos tenido la oportunidad de entrevistar varios colegas de distintas áreas. Es súper significativo que los profesores, creo yo, no nos quedemos solo y exclusivamente en el trabajo de aula, sino que también podamos salir y dar a conocer investigaciones y proyectos de distintas índoles. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que un profesor es tan valioso y que realice este tipo de actividades? Uy, es una buena pregunta, de hecho una pregunta que nos invita a evocar la reflexión pedagógica. Eh, si uno analiza la historia de la educación desde cuando se comienza a formular durante el desarrollo del siglo XIX, después particularmente inicios del siglo XX, te comienza a dar cuenta de que aquellos profesores hacían mucho más de lo que se hace hoy día. Eh, en cierta manera es una tipología de trabajo social, pero en consistencia de dar cobertura curricular y de educar. Ahora bien, estaban todos imbuidos en cierta manera por una corriente filosófica muy interesante que es el positivismo. Ese positivismo de generar esa teoría empírica y que los seres humanos desarrollen el bien común a partir de las bases de su realidad. Entonces, creo que la formación, al menos en mi persona, tuve profesores que lograron tener maestros de aquellos tiempos que le realizaron clases. Entonces, por ejemplo, cómo no mencionar a profesores como Antonio Castronilo, Zenobio Saldía, Julia Cerda, César Cerda Albarracín, eh, Humberto Mur Rojas, que él fue incluso hasta uno de los discípulos de Jean Piaget, por ejemplo, en Suiza. Entonces, eh, Wow. tuve la gran fortuna de tener aquellos maestros que se fueron relacionando conmigo en esa formación y que fui un poquito entendiendo esa realidad y no esta pedagogía que es más técnica, es más específica y de acuerdo a los objetivos de estudio presentes. Entonces, eh, vivimos en esa sinergia. Mira, sí, hay un cambio de paradigma que estamos atravesando y cada vez de manera más vertiginosa. ¿Cómo ves tú el vínculo? También hablo desde tu rol docente. ¿Cómo ves tú el vínculo de los estudiantes con la lectura? Porque acá en el podcast hemos entrevistado a distintos profesores, también autores, y siempre han mencionado que es desafiante, no difícil, pero sí un desafío llegar a los lectores jóvenes. ¿Cómo ves tú este vínculo con temas ya más profundo, más quizá comillas, densos para los estudiantes? ¿Cómo llegar a ellos? Sí, es una pregunta
al menos dentro de la realidad que me ha tocado vivir en la comuna de Maipú y en algunas comunas colindantes, es bien particular porque, disculpe que me extrapole un poco, porque uno cruza la cordillera de los Andes, nos encontramos con Mendoza, con San Juan, con Godoy Cruz, y tú caminas por sus plazas, caminas por las cafeterías, caminas por las librerías, y hay jóvenes constantemente leyendo, constantemente leyendo. Entonces yo digo, ¿por qué eso no ocurre al otro lado de la cordillera? Esa es una de las primeras preguntas. Yo pensaba que era a nivel más global, más general. eh, y dentro de lo que he podido modestamente pesquisar, yo creo que los jóvenes leen. Ellos leen, pero leen de acuerdo a sus intereses. Y hace poco, el día domingo, recién pasado, tuvimos lo que se conoce como el Booking Fest en el auditorio municipal y me sorprendió Sí, la cantidad de jóvenes que iban a sus lecturas. Entonces, claro, era un espacio eh, que estaba prácticamente, comillas, destinados para ello y ahí estaban los títulos, al menos ellos tomaban los libros, los consultaban y si eran de su interés, los compraban. También pasa un poco que, esto ya es una opinión quizá un poco más crítica, que los establecimientos, los profesores quienes realizan el plan lector, yo haría un formulario, un forms, un cuestionario para saber qué título le gustaría a los jóvenes leer y que esta literatura no sea tan impuesta o tan sugerida por el Ministerio de Educación, sino hacer un cuestionario a los jóvenes. Entonces ahí podríamos hablar de una democratización más de la lectura de acuerdo a los intereses de los jóvenes. claro. Pero sin embargo, yo creo que los jóvenes leen. ¿Dónde está lo complejo? ¿Qué es y por qué no están leyendo? Creo que esa respuesta sería muy interesante que los jóvenes pudiesen responder. Recuerdo en los años 90, bueno, nos acordaremos que teníamos un Christian Barken, teníamos el, bueno, con La belleza de pensar, Sí. teníamos El el show de show los de los libros libros con también. Scarlett. Claro, entonces los medios de comunicación eran de mucha propaganda hacia la cultura, situación que no ocurre hoy día, y era una juventud bien lectora, a pesar de los escasos recursos que nosotros teníamos en el acceso a los libros o a la información en general. Las bibliotecas eran de alguna manera consultadas más que hoy día, las páginas web, los computadores tenían un propósito distinto al de hoy. Entonces, también estamos viviendo en ese tránsito que hoy día, al tener los recursos, ¿por qué nos complejiza tanto? Entonces, en cierta manera, creo que en los jóvenes está la esperanza. La esperanza, bueno, es un valor axiológico que le corresponde más a la vida propiamente tal. eh, y debemos, yo creo que dar esa mirada de que los jóvenes hay esperanza en ellos y tenemos que, más que nada, orientarlos de acuerdo a sus intereses, más que a los intereses propios de la institucionalidad normativa. La academia. Sí, es muy interesante ese punto que tú mencionas. Y en relación a hacer llegar a los autores, perdón, a lectores generales, jóvenes, adultos, etcétera, con textos filosóficos, textos históricos, ¿es un grito en el desierto? ¿Hay un nicho? ¿Hay interés? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ya vamos a ir abordando tu obra, pero en términos muy generales de escritores o autores que trabajan la investigación. ¿Cómo llegar a los lectores en esa área? Sí, ha sido bastante complejo, no ha sido fácil, porque primeramente uno como investigador tiene que ir desarrollando el recurso necesario en la metodología de la palabra, en el desarrollo necesario de cómo crear un buen discurso de fácil comprensión, ¿ya? Y así el lector pueda ubicarse en el tiempo y en el contexto y pueda imaginar lo que uno escribe en esta investigación, disculpe por la redundancia, pero de esta manera vamos desarrollando. Y después de eso viene lo que es el proceso de la difusión, ¿ya? El Terra Austral Oeste hace poco salió publicada una nota en radio.m.cl que ¿Dónde durante el primer para que semestre los lectores, los donde espectadores trabajo, sepan? Sí, exacto.
Exacto. Tuvimos en 3 meses 19 escritores invitados. Tuvimos donación de libros de cada uno de ellos. Entonces, eh, los estudiantes se daban cuenta de que lo que ellos pueden leer es testimonio vivo. Entonces, eso genera mayor significancia porque cuando el estudiante logra acercarse al autor, no tan solo se acerca por el libro, sino se acerca el cómo lo hizo, a qué edad comenzó y El el proceso. término común. Claro, y el término común es que todos los autores, los 19 que vinieron, comenzaron a escribir sus primeras líneas desde los 14 años en adelante. Sí, Entonces, que un autor te diga que yo comencé en la misma edad que tú tienes, es un golpe vitamínico, motivacional, en el cual tú te puedes proyectar hacia la escritura. Y nos hemos dado cuenta, gracias a las visitas de estos 19 autores del primer semestre, de que ya tenemos estudiantes que están escribiendo y que quieren publicar. Y el gran miedo de los jóvenes es publicar lo que escriben. Entonces, ¿qué sí. pasa? El profesor juega un rol fundamental. Tiene que acompañar a ese estudiante. El profesor de lenguaje, el profesor jefe, tiene que acompañar a ese estudiante en el proceso para que él se sienta seguro y así proyectar. De hecho, y con esto finalizo. Entonces, cuando uno ya tiene este recurso, que es tu libro, y ya tienes una metodología, ya tienes una publicación y te logran, entre comillas, reconocer, tú inmediatamente vas a generar un lazo con los jóvenes, porque te creen. Ese es muy significativo, te creen. Y es tan difícil en estos tiempos lograr esa credibilidad. Y creo que, como tú me señalas, los autores con sus lectores van generando ese vínculo. Y eso es bien bonito, es bien interesante. Bueno, también la importancia de los textos de divulgación, que ya vamos a entrar a eso, hablar en un lenguaje claro, lo que tú señalabas, tratar de explicar estos temas que pueden ser muy, entre comillas, más densos, más complejo, llevarlo a un lenguaje accesible, pero no simplificado, ¿cierto? Sino más bien que los lectores entiendan esos conceptos y los puedan asimilar. Ahí vamos a profundizar un poco en eso, pero antes quisiera que nos detuviéramos en tus raíces maipucinas, porque ya has mencionado varias veces, ¿cierto?, de estos 19 autores maipucinos, de los cuales algunos acá en el podcast también lo hemos entrevistado, así que es bien, bien interesante generar estas redes, por eso este podcast se llama Hilos de Tinta, ir generando redes colaborativas a partir de la creación y de la escritura. Y mencionas el Colegio Terra Austral donde tú trabajas. ¿Qué tiene Maipú, crees tú, que lo hace un terreno tan fértil para las humanidades y para la escritura? ¿Qué te llama la atención a ti de esta comuna, también como investigador patrimonial, como profesor de historia? ¿Hay algo en Maipú, hay una semilla que lo destaque por sobre otros lugares? Bueno, a ciencia cierta, podríamos decir que eso está en proceso de investigación. Sin embargo, leyendo a investigadores maipucinos como Marcelo Contreras, como Michael Rivera, como Renzo Enríquez, como Oscar Riquelme, y bueno, mi persona juntamente con Emilia Lavín y otros también de mayor extensión, nos hemos dado cuenta de son los procesos históricos que vive Maipú, los procesos históricos más que nada fundacionales. No hablo de la batalla de Maipú, porque eso es circunstancial, pudo haber ocurrido aquí o en otro lugar. Sin embargo, yo diría que volviendo un poco a lo anterior, es la corriente positivista que comienzan a vivir algunas familias importantes en Maipú, como Infantes Larraín, los Perellona, los Riesco, los Errázuri, que ellos comienzan a visualizar de que su tierra puede ser muy progresiva, modelando un poco lo que son los condados suizos, por ejemplo, ¿ya? Donde desde la urbanización hasta el desarrollo de la cultura, todo es importante, que todo fluya como los engranajes perfectos de un reloj. Entonces,
A eso también tenemos que sumar entre los años 40 al año 60 todo el proceso eh, transformacional desde lo rural hacia lo industrial. Pero vamos a tener a familias con un alto desarrollo industrial que ven que la educación no es tan solo importante por el pasar económicamente los ingresos de una clase a otra, sino que ellos comienzan a proyectar una educación que les genera calidad de vida, que es necesario la limpieza, que es necesario ayudar al otro, que es necesario manejar oficios, que es necesario generar cultura para el buen ocio, que es necesario eh, de que algunos maipucinos puedan salir afuera y puedan contar su realidad. Entonces, vemos a un Maipú, al menos entre el año 40 hasta el año 60, 70, muy concentrado y muy propio de su realidad. Bueno, sin embargo, entraríamos en este proceso oscurantista y después, posteriormente, todo lo que es la esencia de la tierra a lo que es al sistema inmobiliario, que es masivo. Entonces ahí se corta un poco todo ese proceso de desarrollo humano territorial. Pero sin embargo, quienes tienen esta herencia maipucina desde los años 40 en adelante, principalmente industrial del 60 al 80, saben muy bien que el desarrollo maipucino está en el buen porvenir de su territorio y de la gestión cultural, particularmente. Entonces, así vamos teniendo una Jessie Chamorro, vamos teniendo un Michael Rivera, vamos teniendo un Marcelo Contreras y vamos teniendo una biblioteca también municipal muy activa, muy fuerte, que va a los distintos colegios a promover el arte de la cultura. Eh, Eso es fundamental y eso es lo que uno trata de, cuando uno visita colegios o uno también se vuelve Vox Populi en el establecimiento en el cual estoy, demostrar eso, que la identidad primero es Maipú. De hecho, a mí me preguntan afuera cuando tengo esa oportunidad de que me invitan fuera de Chile y me dicen, bueno, ¿y tú de dónde eres? Yo soy maipucino. Y dice, ¿y dónde queda Maipú? Y ahí les comento todo este relato histórico. Entonces quedan más sorprendidos de lo que es Maipú de lo que puede ser Chile. Claro, claro, una representación mayor. O sea, me parece súper atingente lo que señala respecto a ser agentes culturales, pero desde el territorio, como súper situado. Hace un par de capítulos atrás conversamos con Carlos Galdames, y él, bueno, viene de Aysén, de Coyhaique, y decía algo muy similar a lo que tú señalas. Bueno, Coyhaique también tiene como una cultura bien propia, como una reivindicación de lo local. Y hay un símil con Maipú. Maipú también tiene esa lógica de cultura muy propia que trata de surgir desde el territorio con sus distintos agentes. Todos los escritores, los investigadores, finalmente somos agentes culturales que podemos llevar las referencias, la historia con mayúsculas y las historias que nace en Maipú al resto de lugares, como tal como tú señalas, ser en cierta medida un poco embajadores. Eso es bien interesante que se puede hacer todavía, que no, a pesar de esta vorágine tecnológica, cierto, y comercial, todavía existe espacio para eso. Hay Sí, espacios como este, concuerdo. como el tuyo, que ahí vamos a hablar unos minutos más, los 15 minutos de cultura. Ahora quisiera abordar un poquito tu obra. Tú trabajaste, tienes un libro sobre Claudio Gay. Claro. ¿Por qué trabajar a este tremendo personaje de la historia de Chile y también mundial, trabajarlo actualmente? ¿Por qué volver a su obra? Si nos pudieras contar un poco de qué trata tu libro y por qué es atingente al día de hoy, 2026, conocer a Claudio Gay. Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, cuando voy a las jornadas de historia de la ciencia, muchos me preguntan, ¿y por qué trabajas a Claudio Gay? Eh, Prácticamente muchos conocen a Gay por la calle Gay que está en Santiago Centro, pero sin embargo, Claudio Gay es nuestro primer historiador eh, que habla, comillas, profesionalmente de Chile con un método científico centrado en las ciencias sociales. ¿Ya? Él es francés, contratado por el gobierno Diego Portales en 1830, que viene como profesor,
pero sin embargo el contrato es mucho más exhaustivo, porque cuando Chile se independiza, claro, es el traspaso del poder de la corona española hacia la criolla patriota chilena. Sí. Bueno, entonces dice, ahora somos independientes. ¿Qué hacemos con el país? Ah, entonces hay que estudiar los minerales, hay que estudiar la fauna, hay que estudiar la pesca, tenemos que escribir la historia de lo sucedido, porque antes de Claudio Gay lo que tenemos son crónicas, Ujú. crónicas. Entonces las crónicas son percepciones de quienes han visitado. Entonces Claudio Gay hace un trabajo de recopilación de especies, hace un trabajo de entrevista de campo, está prácticamente viviendo varias semanas con Bernardo Higgins en el Perú y obtiene desde primera fuente todo lo que va a ser las primeras nociones republicanas. Y Muy Claudio Gay vinculado comienza, al positivismo y a la ilustración, que era el periodo que regía. exacto, una ilustración, un enciclopedismo y también siempre con esa viabilidad de entregar datos para las prácticas utilitaristas superiores. ¿Ya? Eh, Y claro, genera en el transcurso entre 1830 hasta 1860, en estos 30 años, 29 tomos. Es gigantesco. Las primeras proyecciones a escala de mapas. Entonces eso no se conoce en Chile. Claro. Y si tú me preguntas, un buen profesor de historia va a hablar de Claudio Gay como nuestro referente. Un buen profesor de historia. Y Claudio Gay también le daría las primeras nociones a Vicuña Maquena, a Diego Barros Arana, y después ellos vienen siendo la segunda generación, donde vamos a nuestro pasado. Pero, por ejemplo, algo tan sencillo como la epísteme de cómo visualizar un país. Nosotros, cuando decimos Chile, rápidamente lo imaginamos de Arica a Magallanes, ¿cierto? Ujú. De norte a sur. Pero en los tiempos coloniales, el país se veía de este, de cordillera a mar. Entonces, eso es increíble. Él nos hizo cambiar de que nosotros tenemos que mirar el país de norte a sur, de acuerdo a nuestro relieve. Y eso es Claudio Gay. Entonces, Cambio de a paradigma, nuestra fe, de es cómo un mirar cambio de Chile. paradigma. Mm. Exacto. ¿Y por qué cómo mirar Chile? Porque él subía a las grandes montañas, juntamente tenía algunas correspondencias con Charles Darwin, utilizaban el mismo método de Carl Linneo, y lo que hace él con estos 29 tomos, más allá de todas las metodologías de estudios científicos, tanto sociales como naturales, digo, lo proyecta al mundo. Y sin estudio, sin un enciclopedismo científico, el país no existe en el siglo XIX. Y él lo hace existir por sí solo. Más allá de todos los periodos presidenciales, más allá de todas las guerras civiles o las diferencias de las movilizaciones frente a las autoridades de la época. Entonces, Claudio Gay es esencia pura. Entonces, cuando me comienzo a dar cuenta de que los estudiantes de tercero y cuarto año medio no tienen conocimiento de Claudio Gay, dije, algo pasa acá. Y cuando estudio filosofía de la ciencia, me enmarco dentro de lo que es la historia de la ciencia, con algunas miradas filosóficas que tú propones. Digo, no, voy a tomar a Claudio Gay que sea una referencia, al menos para quien consulte este texto de alrededor de unos 100 páginas, este libro que yo hice, pueda ser de consumo rápido para cualquier chileno o chilena de nuestro país. ¿Y por qué tú crees que quizá ha quedado un poco más relegada la figura de Claudio Gay, a diferencia de otros que tú mencionas que son un poco más conocidos a nivel general, como Vicuña Maquena y Barro Arana? Mira, esa es una muy buena pregunta. Voy a ir a datos. Todos los premios nacionales de historia tienen esa relación historia política económica. Existe solamente un premio nacional que es Rafael Sagredo, que está abocado a la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Y como tuve el mismo Humberto Maturana, a quien tuve la oportunidad de escucharlo una vez, Chile está al debe en la historia de la ciencia. Siempre tenemos esta otra historia. No sé si es una herencia del idioma o del legado godo español que le da mucho más realce a aquello, a lo épico, y no
a los científicos, como lo realizan algunas otras naciones, como por ejemplo es Alemania, es Estados Unidos, México, Argentina, Brasil. Ellos tienen, aquellos países que menciono, tienen un gran desarrollo por la historia de la ciencia. Colombia también es, cómo no hablar de Caldas o de Mutis, por ejemplo. Pero en el caso chileno está al pendiente. Entonces, si tú me preguntas a mí, tenemos que gestionar currículas, al menos electivos, en los colegios que hablen sobre historia de la ciencia. Porque de lo contrario, si seguimos ejemplificando la ciencia o enseñándola, que por supuesto es importante desde la materia más teórica, práctica, y no le damos ese contexto histórico, estamos realizando ciencia por ciencia. Claro. Pero si uno cuando ya toma el contexto, te comienza a dar cuenta, wow, o sea, podemos instrumentalizar la ciencia o sencillamente podemos hablar de una ciencia más holística. Entonces, hasta ese grado de reflexión podemos llegar, pero Chile lamentablemente está al pendiente de ello y los historiadores de la ciencia, lo digo con mucho respeto, en Chile no debemos ser más de unas 30 personas o 40 personas a nivel nacional. Wow, está totalmente al Y debe. claro, y cuando voy a hablar de historia de las ciencias, como que nos vamos encontrando las mismas personas, los mismos polencistas, entonces nos saludamos, entonces, wow, ¿qué está pasando? Y no así ocurre con la historia política económica. Claro que tiene un poco más de visibilidad, ¿cierto? Tú has mencionado en tus reflexiones la palabra episteme. La epistemología es uno de los aspectos que tú has trabajado en tus distintas obras. Para alguien que nunca ha escuchado esa palabra, ¿cierto? Que es una palabra que puede sonar un poco compleja, ¿por qué debería importarle a las personas lo que, o cómo se construye lo que damos como comillas por verdad? Ah, ¿Cómo definir verdad? Es una buena palabra. Sobre Eh, todo en esta época de fake news, ¿cierto? De inteligencia artificial y todo lo que claro, estamos bueno, totalmente, completamente bombardeados día a día. sí, la epistemología es una rama de la filosofía, una disciplina dentro de ella, que estudia el conocimiento del conocimiento o el conocimiento de la ciencia. Entonces, la epistemología es la que te permite verificar si la metodología empleada es falseada, es tautológica, la verdad, o genera contradicción. Si es falseada, perfecto. El conocimiento no accede a la metodología científica. Si es tautológica, se confirma la metodología. Y si es contradicción, aquí es lo más maravilloso de todo. Si es contradicción, hay que buscar qué métodos son aplicables a la metodología. Y esto se puede aplicar a cualquier área del saber. Entonces, existen grandes epistemólogos, Jean Piaget, por ejemplo. O sea, no hay ningún profesor que haya estudiado a Jean Piaget, pero lo estudian desde el punto de vista del psicólogo, del lado del desarrollo educacional, pero Jean Piaget es un gran epistemólogo, es un gran lógico en Sí, cómo como que se generar, trabaja en las carreras de pedagogía, pero con una mirada como súper situada a esa área. Como tú señalas, hay mucho exacto, más de Piaget. Piaget mucho más, es un gran lógico de cómo va generando las formalizaciones para instaurar métodos de investigación en otras áreas. De hecho, él primeramente comenzó con los moluscos, por ejemplo. Entonces, llegar al desarrollo educacional es muy significativo eso también. También tuve la oportunidad de conocer al gran argentino Mario Bunge, que él explicaba la epistemología, el estudio de conocer, el conocimiento de conocer la ciencia, con una aguja. Entonces, él, me recuerdo que tú te le pasabas el dedo y él te clavaba y decía, ¿te dolió? Sí, bueno, eso es ciencia. Ah, qué práctico. Porque claro, muy práctico. Y ahí, a partir de una aguja, él se extendía hacia los elementos más esenciales. Por ejemplo, a Mario Bunge siempre se le ha criticado de que él define la psicología como una pseudociencia, por ejemplo. Y por muchos tests que se logren evidenciar, bueno, la percepción sigue siendo u- eh, un elemento subjetivo para poder elaborar ciencia, no así la física, por ejemplo. Entonces, y así van apareciendo.
otros, como por ejemplo Thomas Kuhn, que es el creador de la palabra paradigma, el cambio de paradigma, eh, en base a la normatividad. En su otra contraparte tenemos a Bruno Latour, ¿no? Que no son paradigmas, son estilos de pensamiento que se van transformando. Entonces, así, cada epistemólogo comienza a darle una forma distinta de cómo ver el mundo. Entonces uno, en cierta manera, se va casando uno con otro. Yo, por ejemplo, yo soy un piagetano. Yo creo en todo este proceso ontogénico desde lo menos a lo más y que de alguna manera está conectado, por ejemplo. Tú has trabajado bastante el tema de la epistemología, tienes dos publicaciones, lectura de epistemología, un ensayo filosófico, y epistemología, escritos compilados, en donde analiza a distintos pensadores. ¿Por qué te interesa publicar libros de divulgación sobre esta área? ¿Por qué crees que es relevante que existan actualmente este tipo de investigaciones? ¿Y cómo ha sido, Bueno, te sumo la pregunta, cómo ha sido la recepción también de estas obras tuyas? sí. Bueno, eh, ¿por qué? Porque la epistemología nos invita a pensar. Nos invita a pensar sobre el sujeto y el objeto, o sea, el sujeto quien observa y el sujeto y el objeto del observable, ¿cierto? Entonces te invita a pensar. Eso es lo primero. Quien se dedique a la epistemología tiene que pensar. Y lo segundo, con respecto al público, hay algunos que me dicen, lo leí y no entiendo absolutamente nada o algo entendí. Y ahí uno le comienza a explicar un poco, ¿cierto? Y eso es lo que agradezco del público lector de estos libros, que se genera un diálogo. Es muy importante que dialogue el lector con el autor, pero teniendo un conocimiento ya del tema. Y lo otro, quienes estudian epistemología, me dicen, estoy muy agradecido porque tú le das un contexto más humanista. Entonces, despeja un poco o le abre una apertura de que la epistemología no tan solo son ciencias formales, no tan solo es estudiado desde la matemática o de la física, sino que también puede darle esa esencia histórica. Es interesante el tránsito que realizas desde la historia, la filosofía, la investigación en torno al conocimiento mismo, súper como muy humanista, en el amplio sentido casi renacentista de la palabra. Es bien interesante la forma en que abordas estos objetos de estudio, que finalmente está todo integrado en filosofía, la historia, literatura, ¿cierto? Está todo como habla de lo mismo que tiene que ver con el mundo de las ideas, tratar de abordar aspectos del conocimiento. ¿Y cómo llevar eso, tú que eres profesor, al igual que yo, estos autores que a veces pueden ser un poco ripiosos, pienso en Foucault, Heidegger, Spinoza, filósofo, a las aulas y también a los lectores? Sí, bueno, hay que pensar de que todos estos grandes filósofos que no pueden ser filósofos en su tiempo, son definidos después como filósofos por la influencia que tienen y además por las premisas y los principios que van elaborando. Y son lecturas ya muy reflexionadas en sus vidas, ¿sí? Crítica a la razón pura, Ser y Tiempo, eh, son, son, son reflexiones tan profundas que ellos ya transitaron en ese camino. Y de hecho, en más, yo creo que hasta cuando ellos las escribieron, en cierta manera, seguían cuestionándose si iba a ser un principio vital para trascender en lo humano. Eh, Cuando nosotros les llevamos al aula y conversamos mucho con el profesor de filosofía, hay que establecer un método. Y ese método tiene que tratarse, digamos, el párrafo esencial y ejemplificarlo a nuestra contemporánea, a lo contemporáneo. Hay que ejemplificarlo. Entonces, cuando los estudiantes eh, entienden este esbozo, este ejemplo, es porque están entendiendo al filósofo. Cuando uno ya tiene un grado de madurez, por ejemplo, mucho más recabarro,
uno ya puede entrar directamente a sus libros y justamente también con un diccionario. Ahora también las ediciones van cambiando, pero existen grandes traductores, como por ejemplo el gran filósofo Julián Marías, que él se ha dedicado a, a castellanizar de alguna manera a estos grandes autores. Y ahí ellos le dan esa mirada un poco más accesible. Lo mismo pasa con un gran difusor de la filosofía, Fernando Savater, un español, que él escribe ya no para el mundo académico propiamente tal, sino que él está escribiendo para los estudiantes de colegio. Entonces, eso ayuda mucho, ayuda mucho. Hay que generar una imagen donde el estudiante pueda acceder mediante el ejemplo. Y ya desde el ejemplo está haciendo filosofía. Y ahora bien, si es profundo y los estudiantes logran dialogar y conversar sobre estos ejemplos, ya significa que tú ya puedes entrar directamente a los principios de base. Eso nosotros lo venimos conversando con el profesor Matías Madrid, a quien le mando un saludo, que está en clase ahora, en el Día del Estudiante propiamente tal, se celebró hoy día, y, y estamos con el seleccionado de debate en filosofía en la USACH, que ya comienza en este segundo semestre, y nos enviaron los libros a favor o en contra, dependiendo de la postura. Eh, entonces estamos en ese proceso, estamos trabajando. O sea, es decir, lo que yo te estoy hablando es lo que nosotros estamos realizando, comillas, en la realidad. In situ, claro, súper situado en el propio territorio, en la praxis. Lo que también antes había mencionado de esto de hacer gestión cultural situada, acá también tiene que ver con lo pedagógico en la misma aula. Eh, bueno, ahora quisiera que nos fuéramos a otro terreno. Tú también, además de ser investigador, eres difusor también de la cultura y tienes tu propio espacio que se llama 15 minutos de cultura. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ahora tú estás siendo entrevistado, pero has tenido la posibilidad de entrevistar a una veintena, o si es que no más, autores maipucinos y de otros lugares. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cuál ha sido la conversación que tú has dicho, wow, con esto me voy a quedar por mucho tiempo? O esta conversación va a trascender. Sí, bueno, 15 minutos de cultura nace eh, porque yo era un fanático de ver a Christian Barker en los años 90, años 2000. Bueno, también Augusto Góngora con TV Video, recuerdo que se llamaba, y también Scar Mateada con el show de los libros. Entonces soy muy ligado a eso. Y cuando estaba recién saliendo el mundo eh, de los celulares que tenían cámara y uno podía grabar, y después aparece esa posibilidad de poder editar y subir a YouTube, ahí se me abrió un mundo. Y conversando con un gran amigo, con Felipe Saba, un día le comento, le digo, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un Christian Barken, le digo yo. Y me dice, sí, pero lo que pasa es que son 45 minutos, una hora, yo no vería tanto. Tendrías que hacer 15 minutos. Y ahí aparece ese concepto 15 minutos. Entonces lo intenté una vez, un poco ya más adulto, en el año 2014. Mi primera entrevista era a Zenobio Saldivia Maldonado, que era mi profesor de aquel entonces, mi profesor guía de tesis, y 15 minutos. Y la gente comenzó a ver eh, 30 visualizaciones, 50 visualizaciones, 100 visualizaciones. Y después ese novio Saldivia me dice, mira, podría entrevistar a este joven, sería interesante. Y así fui sumando, 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 sumando. Hoy día 15 minutos de cultura lo estamos realizando en el Museo del Carmen de Maipú, porque quienes son invitados, a cual también te voy a extender la invitación, para el mes de septiembre, ya tengo fecha para invitar a Jesse Chamor. eh, Maravilloso. sí, algo que el invitado conozca el museo, le hacemos un recorrido y ahí el invitado escoge una pieza con la que se sienta mayor cómodo, con cercanía, y ahí generamos un diálogo. Es un diálogo en donde los primeros 7 minutos habla sobre la vida del invitado y después posteriormente
el desarrollo de su ejercicio y finalmente palabras finales. Digamos, ese es el método. Ujú. Y 15 minutos cuando tú estás hablando pasa tan rápido que sientes como si Sí, fuesen 5. Claro, y se ha consolidado 15 minutos de cultura, no en términos monetarios, pero sí en términos en que todos se conocen con todos, todos ven la entrevista de todos. Eh, entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos acá a Francisco Ortega y él veía 15 minutos de cultura, se suscribía al canal. ¿Por qué? Porque otro escritor amigo de él dijo, no, te tienen que entrevistar de 15 minutos de cultura y logramos generar esa conversación. y muy bien. Entonces, Francisco Ortega, un autor reconocido a nivel nacional. Eh, claro, entonces se comienza a tejer, como dices tú, estos hilos que se cruzan y que después te van a formar un telar maravilloso. Pero si tú vas ujú. al detalle del telar vas a encontrar esos hilos. Eh, y yo diría que una de las entrevistas más sorprendentes que he tenido ha sido la de Alberto Curapel, que es nuestro primer premio nacional en la arte escénica en Maipú, como maipucino. Espero que haya muchos premios nacionales en Maipú. Y hay una parte que él habla sobre lo que significa ser exiliado y su última conversación que tuvo con Víctor Jara y de cómo era ese Víctor Jara, no el cantor, sino Víctor Jara la persona y de lo disciplinado que era para desarrollar el arte, por ejemplo. Entonces, esos testimonios muchas veces no están, habitan en el interior de las personas y es una de las entrevistas que más recuerdo con cariño. Bueno, Alberto No, Curapel hoy está vivo, es un gran sí, eso te iba a decir, cineasta, forma parte del grupo de Maipú en Letras, y sí, él está es muy súper activo activo. en la comuna. Sí, de hecho está dando clase en el Teatro Municipal, en arte escénica propiamente tal. Entonces, no, las generaciones que vienen con el hecho de que Alberto ya te esté realizando clase, ¿eso con qué lo pagas? No lo puedes pagar con dinero, no, no se puede. Tienes que vivirlo, es un viaje en el alma que tú te llevas también. Sí, totalmente, una experiencia de vida, realmente. ¿Y en Sí. qué estás ahora, Francisco? ¿Cuáles son tus proyectos? Sé que estás trabajando temas patrimoniales, sé que también va a salir un segundo volumen de una obra, si no puedes contar sobre eso. Sí, estamos trabajando en varias cosas. Tengo la agenda ocupada siempre. Es un gran mensaje ahí los de TikTok. Mantener la agenda ocupada es importante, porque el día que partamos de esta vida ya no vamos a tener más agenda. Hay que tenerla siempre ocupada. Acostarse cansado, que el día fue vivido, acostarse cansado, con sueño. Sentir Bueno, que se hicieron estamos, cosas, claro, que no se pasó en vano. sí, estamos escribiendo Maipú, breves temáticas históricas, tomo 2 juntamente con Emilia Lavín. Ya Emilia estamos Lavín, es un prácticamente paréntesis, finalizando. también escritora maipucina, Maipucina. eh, jovencísima y muy talentosa. Yo tuve la posibilidad de compartir con ella en un conversatorio que se realizó en Maipú, creo que hace 2 años, en invierno, y es una mujer muy sorprendente en cuanto a, a su motivación, pero también su talento. Bueno, no me gusta mucho hablar de la palabra talento, pero sus habilidades literarias. Así que qué bueno que puedas Sí, trabajar con ella. a Emilia tuve la oportunidad de hacerle clase en séptimo y octavo año básico. Después nos fuimos en tiempos de pandemia y me encontré a una Emilia ya en tercero medio que ella decía, profe, hay que escribir de Maipú. Pasan cosas en Maipú y yo quiero saberlas. Y comenzamos a escribir este camino juntos, ya tenemos el tomo uno, estamos finalizando el tomo 2 y ya para el año 2028 se proyecta un tomo 3 que en estricto rigor son temas de Maipú y que le estamos dando una amplia fuerza en un desarrollo, no desde la crónica, sino un desarrollo desde la fuente, donde todo lo que vamos redactando tiene fuente, porque de lo contrario es un tema de investigación patrimonial. Em, Eso es por una parte. Eh, Después tenemos
bueno, ya pronto se va a publicar el tomo 2 de Valparaíso, juntamente con Zenobio Saldivia Maldonado y otros autores que nos hacemos llamar los cenobinos, eh, que habla de Valparaíso, tomo 2. Ahí, por ejemplo, voy a hablar de Darwin, voy a hablar de Claudio Gay, voy a hablar sobre las primeras revistas, porque Valparaíso es tremendamente sorprendente. Si tú me preguntas por qué no fue capital Valparaíso, eh, es porque habían razones políticas religiosas muy fuertes durante ese proceso. Porque Valparaíso, con todo lo que concierne, yo diría que estaríamos a la altura quizás más que Buenos Aires, propiamente tal, en el desarrollo naval, principalmente, y mercante, y también Es un cultural por todo el ejercicio protestante. epicentro. Ujú, un Sí, epicentro. Se intentó a llevar el Congreso para allá y a fines de los 90, no, a mediados de los 90, revitalizar la zona, pero no es suficiente. Valparaíso merece mucho más. sí, sí. Y no, es completamente increíble esa historia. ¿En qué estamos también? Bueno, me dedico un poco a la poesía, de expresar aquellas palabras internas. Eh, este año se publicó Poemetría, que es un compilado de poemas con expresiones más bien existencialistas, y ya estamos en vía de desarrollo y término de uno que se llama Poe Enigma, el enigma del poema, que también hace alusión al existencialismo. Ahí yo le copio a Elías, a Kraken, a Elías. Sí, Sí, Elías soy muy Vargas, seguidor de su poesía yo. Sí, claro, el poeta maipucino oscuro, ¿cierto? Existencialista, bien profunda su poesía. Nosotros estamos compartiendo en el taller literario, él también participa, así que es bueno generar estas conexiones. Y a propósito de lo último que sí. menciona, bueno, la agenda como se ve está súper ocupada con altos proyectos muy activos. ¿Cuál es tu rutina de escritura? Ya sea de poesía, que estás mencionándolo ahora en estos instantes, o de investigación. ¿Tienes algún método, alguna forma de escribir que te resulta más cómoda o más productiva? Sí, en el caso de lo que es esta poesía que intento desarrollar, es cuando estás viviendo el sentimiento en el momento, o la emoción en el momento, sentimiento y emoción. No son sinónimos, pero o es el sentimiento o es la emoción. En su momento más cúlmine, ahí puedo escribir en una hoja, en un WhatsApp, y que quede. Y después posteriormente le hago los arreglos. Entonces, cuando las personas leen, dice, oye, qué profundo y con pocas letras. Entonces significa que se cumplió el objetivo. Y en el caso de lo que es propiamente investigación, la disciplina, hay que tener disciplina. Yo le dedico 60 minutos diarios, a excepción de los días sábados. Los sábados descanso todo lo que es pantalla, pero 60 minutos diarios, sea en lectura o escritura. Bien Eh, metódico. y dentro de lo, claro, y dentro de lo que es el desarrollo propiamente tal, genero una introducción, ¿ya? Una primera introducción, digamos, después posteriormente clasifico algunos temas, siempre con fuentes que validen lo que estoy escribiendo, y después finalmente una conclusión, tipo ensayo. Y después vuelvo a la introducción, para que la introducción ya haga un compilado de lo que se va a encontrar, o sea, si bien digo, un compilado de lo que se va a encontrar en el texto. Ese, digamos, es el método. Y las temáticas que desarrollo no superan las 20-25 hojas Word, para que el lector no sea de fácil lectura, y no 100 páginas sobre un mismo tema, porque muchas veces uno tiende a redundar o a veces copiar los mismos párrafos. Entonces eso es complejo para el lector. Hay que facilitar, el escritor debe facilitarle al lector. Yo soy de ese pensamiento. Hacerlo accesible, ¿cierto? Sobre todo, bueno, la literatura también, tratar de decir mucho con pocas palabras, como tú muy bien mencionaste, pero en las investigaciones eso mucho más, porque si no, el lector a la página 45 ya va a dejar el libro de lado. Decae. No es la idea es Exacto. que llegue hasta el final. ¿Qué autor? Porque ya el tiempo nos apremia, así que tú también tienes que volver a clases, así que estamos ahí ya en los Sí. descuentos de nuestro podcast, que te hiciste un tiempito y lo agradecemos muchísimo.
¿qué autor, ya sea literario, bueno, sí, te va a pedir uno literario, y luego del área de la humanidad en general, tú recomendarías a quien está viendo este capítulo? Para que sea una puerta de entrada a los temas que tú nos has mencionado hoy. Uy, una pregunta compleja. Bueno, para mí siempre el mejor autor o autora que se lee, el que se está leyendo en el momento. Mira, yo creo que en aspectos literarios siempre voy a aconsejar a Cervantes, siempre, siempre, porque Cervantes tiene eso de que era un buen contador de historias Sí. antes de escribirlas. Cuando estaba ahí en Lepanto, no, él contaba historias y no aburría a sus colegionarios. Al contrario, lo escuchaban, se daba como si fuese una especie de ágora. No, hay que leer a Cervantes y Don Quijote de la Mancha, sí o sí, sí. No tan solo por lo que propone, sino por la forma de cómo lo propone, que es maravilloso. O sea, yo digo, ¿en qué estaba pensando Cervantes cuando ve a esos gigantes y que son molinos? Eh, ¿Qué golpe tan duro hacia la corona, hacia lo caballeresco, por ejemplo? ¿En qué estaba pensando? Entonces ahí tú te imaginas a otro Cervantes y te dan ganas de investigar eh, a los humanistas, por ejemplo. Ya, eso es una parte. Y con respecto a lo que es investigación propiamente tal, em, hablaría de a Gabriel Salazar. Yo tomaría al gran Gabriel Salazar, porque Gabriel Salazar pertenece a esa generación de rupturistas de que ya no se habla la historia desde los de arriba, de la historia del oficialismo, sino que el pueblo también tiene sus propias historias. Y él utiliza también un método de, que habla del vagabundo, que habla del obrero, que habla del que no tiene dinero, habla de la mujer golpeada, de la mujer trabajadora, de la mujer que se reivindica. Entonces es otra mirada de mirar la investigación. Y eso lo hizo, yo tuve la oportunidad de estar con él, de conversar con él, y mientras recuerdo que lo llevaba en el auto a su casa, y él me decía, yo logré generar este trabajo de investigación por mi madre, porque su madre era una trabajadora social. Y entonces él fue viviendo y fue transformando su mente. Entonces, y después los años 80, qué decir, cuando aparecen peones, labradores y obreros, me parece que se llama su obra, y cambia el mundo de cómo mirar la investigación histórica, la cambia completamente. Mencionas a dos tremendos autores muy necesarios y trascendentales. Te agradezco muchísimo, Francisco, darte tiempo también y conversar sobre no solo de tu obra, sino también del conocimiento, de la investigación, ¿cierto? De la historia de la ciencia, que fue bien motivacional ese aspecto. No sé si quieres mencionar algo antes de que nos vamos. Sí. El libro es de Salazar, Trabajadores, Peones y Labradores. Así es el título. Consignado. Sí, Súper. sí. Bueno, y para finalizar, solamente darle gracias a ti, Jessy, por este espacio, que es importante. Maipucina, de alto orgullo, sé que vas a tener grandes reconocimientos en un futuro, y sé que eres nuestra, eres de Maipú. Y a todos los seguidores de Hilos de Tinta, sigan siendo hilos, conviértanse en hilos para que después en unos 50 años más seamos un paradigma, ese paradigma que nació en un estilo de pensamiento de Jesse Chamorro. Oh, muy amable, muchas gracias. Y para todos los espectadores, recuerden darle like, comentar, compartir, para que este video y toda esta interesante conversación llegue a muchas más personas. Muchas gracias. Ahí.